Serán que Jesús es Dios. Y toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento. Está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy el canto de los redimidos. Jesús es Dios. Mesías escogido. Preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Amén, Señor. Sí, Padre, tú preparas mesa para nosotros. Por eso te damos gracias, Rey. Por eso bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias, mis hermanas, gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en el nombre de Jesús y que los siga usando en gran manera. Le doy gracias al Señor. No me lo esperaba, pero me dieron el privilegio otra vez de predicar el día de hoy. Entonces, en esta noche vamos a darle gracias al Señor por su palabra y le vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que nos hable en esta noche. Padre, yo te doy gracias, Rey. Te doy gracias por cada uno de los que están en este lugar. Reconozco, Señor, que tú sabes por qué estamos aquí. Reconozco, Padre, que eres tú quien nos quiere hablar, que eres tú, Señor, el que se quiere manifestar a nuestras vidas, porque nos amas con amor eterno. Padre, te pido que prepares los oídos, Señor, de tus hijos, para que no solamente escuchen, sino que oigan, Señor, lo que tú anhelas hacer en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, amado mío. Guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Rey, a reconocer la necesidad que tenemos, Señor, de ser bautizados en tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta noche, el tema que nos corresponde, porque los martes estudiamos lo que es la doctrina de la palabra. Siempre estudiamos la palabra, pero hoy lo tomamos como un tipo de discipulado para aprender ciertos temas de lo que nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído que hay un bautismo del Espíritu Santo, pero también sabemos que hay un bautismo en fuego. Usted cuando lee la palabra ve que la palabra bautismo o bautizar significa sumergirse completamente. También significa tomar el color. En el bautismo en agua la persona toma la decisión de obedecer la palabra. Es sumergida completamente en agua con el propósito de hacerse uno con el Señor en su muerte y luego salir o resucitar a novedad de vida. Ese es el propósito del bautismo, que moramos a nosotros mismos y que salga o resucitemos a una novedad de vida. Que en esa muerte y en esa resurrección encontremos nosotros el sello de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también lo hagamos un día. Amén. ¿Está conmigo esta noche? Mateo 3:11 dice:
yo a la verdad os bautizo con agua. Aquí está Juan el Bautista hablando. Para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, tomamos la figura del bautismo en agua, la tomamos porque cuando alguien se bautiza realmente, conforme nosotros hemos creído, tiene que ser sumergido totalmente en el agua. No se vale que solo le echen agüita en la cabeza, porque eso no es sumergirse, eso es mojarse. Entonces a nosotros se nos ha enseñado que el bautismo en Cristo Jesús, el bautismo del arrepentimiento, el bautismo que nos garantiza nacer de nuevo, debe de ser uno sumergido. Entonces el bautismo en el fuego de Dios también nos está comparando ese bautismo a lo que debe de suceder en cada uno de nosotros. Ser sumergidos en el fuego de Dios. Pero recuérdese que ahorita nos están dando la oportunidad de sumergirnos en un fuego de Dios, que lo que va a traer a nuestra vida va a ser purificación. Que lo que va a traer a nosotros va a ser el quitar todo aquello que no se estorba para conocer realmente al Señor, para llegar a ser como Él es. Y ese dice Juan el Bautista, que es Cristo Jesús, el que nos iba a bautizar con su Espíritu Santo y con fuego. Entonces alguien podría decirme, hermana, pero el bautismo de fuego es el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando estaban reunidos bajaron lenguas, se posaron lenguas como de fuego sobre ellos. Es cierto, se posaron lenguas de fuego sobre ellos, porque era la señal del que el Espíritu Santo estaba entrando adentro de ellos, que estaba llegando a saturarlos a ellos. Pero ese no es totalmente el bautismo en fuego del que estamos hablando esta noche. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, si nosotros ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo, el Señor nos va a dar de su poder. Hoy una de las profecías decía que ese es el anhelo del Señor, que tengamos una palabra poderosa que llegue a los corazones, que transforme. Y les hablábamos con las hermanas el lunes que tuvimos el discipulado, y les decía yo a ellas que el Señor está hablando a través de sus ministros para que la novia de Cristo, para que la iglesia anhele ser purificada, para que la iglesia se enamore del Señor Jesucristo y anhele que Él venga, para que por medio de la palabra lleguemos a una madurez realmente y no que estemos como niños. Entonces le contaba a su pastor y le decía, fíjate que el Señor me recordó dos visiones, una que yo tuve y una que alguien más vino y nos compartió. Y le decía, el Señor, cuando estaba yo contándole a las hermanas la visión, les decía la manera en que puede estar la iglesia. Porque a mí me dio la visión que yo siempre soñé con ser la novia del Señor. Amén. Y siempre lo soñaba y le decía al Señor, el pastor es Él, yo no. Yo solo soy la esposa. Y todo el tiempo le decía al Señor, incluso el apóstol Sergio predicó que los ministros estaban preparando a la novia, pero que ellos no eran la novia, que ellos eran un grupo selecto que iba a entregar, que iba a presentar a la novia, que ahorita están perfeccionando a la iglesia
Y entre la iglesia está el grupo selecto que va a ser la novia. No toda la iglesia es la novia. Solamente ese grupo selecto que fue llamado, fue escogido, pero que trabajaron su ser por medio del Espíritu Santo y por medio de la obediencia a la palabra, y que amaron al Señor con todas sus fuerzas. Ese grupo selecto que llega a ser los fieles son los que son la novia. Son los que se van a sentar a la par del Cordero en el trono. El otro grupo es la iglesia. Entonces les decía a las hermanas que yo le decía al Señor, no, yo no quiero ser de los ministros que van a entregar, yo quiero ser parte de la novia. Y un día el Señor me dio un sueño, y en el sueño estaba la novia, y yo estaba entre las personas, entre las mujeres que estábamos ahí, como cuando es una boda que las hermanas, las primas, la mamá son las que están haciéndole el peinado y arreglándola y dándole los últimos toques para que se case. Cuando yo vi que la novia caminó para la puerta, yo me vi y vi que yo tenía una bata nada más. Entonces a nosotros se nos ha enseñado que uno tiene que ir con ropas de bodas, y la limusina ya estaba allá afuera esperando. Entonces yo me vi y dije, ¿cómo me voy a ir así? Y el hombre que estaba ahí me dijo, no te preocupes. Y abrió un closet donde había un montón de vestidos blancos hermosos. Me dijo, póntelo pronto, porque ya tienes que irte con ella en la limusina. Y ahí me desperté. Y cuando me desperté le dije al Señor, Señor, entiendo lo que me estás diciendo. Heme aquí, me dispongo para preparar a la novia. Dame la palabra que necesito para cuando me diga el pastor, vas a predicar. Dame la unción que necesito para entregar esa palabra. Lléname del amor, de tu amor, para que yo pueda explicarles a ellos cuánto tú los amas y ellos se puedan enamorar de ti. Y empecé a trabajar con el Señor. Pero también a una de nuestras niñas el Señor le dio una visión y se las contó a sus papás. Que me corrija el papá si me equivoco en algo, porque ya pasaron varios años. Pero en la puerta veía ella que había una nube y que le estaban diciendo que ya venían por la novia, por la iglesia, ¿sí o no? Y cuando ella se despertó y otros niños son iguales, ella se puso a llorar porque aún no se había bautizado. Entonces le nació el deseo de bautizarse, pero a la vez estaba ella así como en shock, estaba así como nerviosa, porque todas las niñas sueñan un día con ponerse un vestido de princesa, casarse aquí, ir a la universidad, graduarse, poner orgullosos a sus padres que ellas se están esforzando. Entonces cuando platicábamos el lunes, el Señor me recordó esas dos visiones que fueron más o menos por el mismo tiempo. Y me decía el Señor, muchos de la iglesia están como la niña, porque están preocupados que el Señor ya viene, porque ya el Señor se los mostró. Preocupados porque no han logrado cosas de este mundo. Están preocupados más por el trabajo, por lo que tienen que hacer, que por buscar la llenura de su espíritu. Y hoy eso nos decía la palabra, la profecía. Nos decía que lo busquemos, que Él nos va a dar palabra poderosa. Y yo estaba allá y dije, Señor, yo agarro esa profecía para mí, pero yo sé que no es solo para mí, sino también es para cada uno de ustedes. Porque cuando uno estudia la palabra y lee y ve las promesas del Señor, es una palabra poderosa que puede transformar tu vida y puede transformar mi vida, si la creemos, si la tomamos. Entonces, cuando una profecía se da,
es porque el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros que quiere que nosotros recibamos la llenura del Espíritu Santo. Porque aquí dice que esa llenura era para que le fueran testigos, para que declararan las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Porque yo no creo que en ninguno de ustedes el Señor no haya obrado un milagro, que ustedes no hayan visto las maravillas de Dios. Más ahorita después de esta pandemia, ¿cuántos se enfermaban y orábamos y el Señor los rescató? Y le digo, Señor, gracias, porque ninguna de las ovejas que tú nos habías dado se nos perdieron. Todas están vivitas y coleando. Aún algunas que ya no regresaron después, pero seguimos pidiendo por ellos. Amén. Y le pedimos al Señor. Entonces, el Señor quiere llenarnos de su palabra, de su poder, para que testifiquemos lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor ha hecho en tu vida, y que sea palabra de consuelo para otras personas. Porque si el Señor no ha consolado tu corazón, ¿cómo le vas a decir a alguien que está llorando, Dios es consolador? Porque si tú no has experimentado ese amor, ese abrazo del Señor que tú necesitabas, ¿cómo le vas a decir a alguien, Dios puede venir y darte ese abrazo que tú siempre has necesitado? Entonces eso es parte de ser testigos. Y Él quiere que no nos limitemos a que solamente entre nuestra familia vamos a hablar, sino que dice a los confines de la tierra, a donde usted vaya, usted tiene que testificar de Cristo. Hechos 2, 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Eso era lo que le hablaba anteriormente, pero me llama la atención que dice que fue cuando todos estaban en el mismo lugar. Cuando de repente vino del cielo. Hay otra versión que dice cuando estaban reunidos en un mismo sentir, cuando todos anhelaban lo que Cristo les había dicho, que Él se iba, pero que Él les iba a mandar al Consolador. Entonces ellos estaban reunidos esperando ese día. Todos estaban de acuerdo que eso era lo que estaban esperando. No estaban esperando la cena, no estaban esperando a que el Señor se les presentara otra vez, porque Él ya les había dicho. Lo vieron subir en las nubes y les dijo: no se muevan, quédense aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y dice que se posó la lengua de fuego en cada uno. Usted no ve que dice y pasó la ráfaga y pasó un como fuego y se fue. No, dice que se posó. Cuando algo se posa sobre usted es porque entró en ellos. Entonces, de la misma manera, el Señor ya nos dio su Santo Espíritu para que por medio de su Santo Espíritu Él nos guíe, para que por medio de su Espíritu nosotros anhelemos ser parte de la novia. Para los ministros nos ha dado su Santo Espíritu para que anhelemos que ustedes sean la novia y que nos encuentren a nosotros también fieles para poder entregarla y para ir con la ropa de boda que se debe de uno presentar. Amén. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy,
el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, todos le habían creído al Señor y por eso estaban ahí esperando. Cuando Él murió, usted ve los hombres que van camino a Emaús, porque aunque Cristo les había dicho es necesario que muera y que sea levantado al tercer día, se les olvidó y se fueron diciendo, ¿acaso? Porque se les acerca a Cristo y le dice, ¿por qué van con esa cara? ¿Por qué van tan tristes? ¿Qué es lo que van murmurando? ¿Por qué se van quejando? Y le dicen, ¿acaso eres tú el único que visitó la ciudad? ¿Acaso eres el único que no supo que él decía ser el Mesías y creíamos que él era, pero lo mataron? Y es el tercer día y no ha resucitado, así que nosotros nos vamos para nuestra casa. No habían creído. Entonces, pero como el Señor los había llamado, como el Señor los estaba escogiendo, se presentó delante de ellos y cuando cenó con ellos, al partir el pan, les abrió los ojos. Se dieron cuenta y dijeron, es que cada vez que él hablaba de la palabra había un fuego en nuestro corazón, y corrieron a avisarle a los discípulos que estaban reunidos aún. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Arde el fuego del Espíritu Santo en tu corazón y anhelas tú buscar la palabra? Le digo, ¿cómo estamos? Porque en algún momento a veces viene el cansancio y dejamos de buscarlo de la manera que Él se merece. A veces viene desgano a nuestro ser, que no vemos las promesas cumplidas en el momento que nosotros queremos y nos apagamos. Pero para esto es ese estudio, porque aquellos que no quieren ser llenos del Espíritu Santo, aquellos que no quieren someterse a la palabra, obedecer a la palabra, amar sus mandamientos, deleitarse en sus mandamientos, porque la Biblia dice, deleítate en mi palabra y yo te concederé los deseos de tu corazón. Pero muchos se agarran en él me va a conceder los deseos de mi corazón. Sí, es una promesa que el Señor te está dando. Pero mientras más te deleites en la palabra de Dios, Él te los va a conceder. Hebreos 1:7 dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces quiere decir que si tenemos la llenura del Espíritu Santo, así como en esa reunión de Pentecostés vieron como lenguas de fuego caer sobre cada uno de ellos, entonces en el mundo espiritual, cuando tú ores, si tú estás lleno del Espíritu Santo, te vas a ver como una llama de fuego. Te vas a ver como esas lenguas de fuego con ese fuego del Espíritu para romper cualquier atadura, para clamar para que las ataduras de tus hijos se rompan, para clamar para que las ataduras de tus amados hijos, de tus hermanos, de tus hermanas, empiecen a romperse. Moisés también fue bautizado, cubierto en el fuego de Dios, porque dice la palabra que el Señor le hablaba en medio del fuego. Usted ve que lo primero que él ve, lo que le llama la atención a Moisés, es que se acerca la zarza. Porque usted va ahorita en el verano, que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde de todos los incendios. Amén. Pero cuando hay un incendio, si hay un arbusto, empieza la llama. No se queda ahí, empieza a correr para otros lados. Nos decía alguien que él estaba quemando en un pedazo, fue a pedir el permiso, con todo el cuidado, empezó a quemar toda la basura que tenía, que había cortado, y de repente lo llamaron y le dijeron, tu cerco se está quemando.
Y él le dijo, no puede ser. Yo estoy quemando del otro lado. Al mismo tiempo que él estaba quemando del otro lado, otro su vecino que estaba quemando del otro lado, igual que él, una chispita se la llevó el viento, cayó en un poste de madera y empezó a quemarse. Y por eso le estaban hablando los bomberos que se le estaba quemando al cerco de su casa. Entonces nosotros, eso lo podemos tomar como una figura en nosotros. Si hay un cerco, si hay algo que te está bloqueando de acercarte a la presencia de Dios, el Señor puede mandar ese fuego de Dios para destruirlo. Y eso le podemos llamar el fuego de la prueba también. Porque cuando nosotros no nos decidimos, pero el Señor ya nos ha escogido, permite que sucedan pruebas en nuestra vida para que nosotros nos rindamos y por medio de esas pruebas nosotros decidamos morir a nosotros, a nuestro orgullo, a nuestras envidias, a nuestros egoísmos, al chisme, a quejarnos, porque nosotros no sabemos exactamente lo que Dios quiere de nosotros, porque no hemos sido llenos totalmente del Espíritu. Por eso es necesario que nosotros anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Números 12:3 dice: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿Por qué era eso? Porque cada vez que él se acercaba a la presencia de Dios, Dios de entre en medio del fuego le hablaba. Y si usted ha leído la historia de Moisés, dice que su cara resplandecía cada vez que él estaba en la presencia de Dios y que él le hablaba cara a cara. Tal vez usted podrá decir, yo he orado, pero nunca me ha resplandecido la cara. Pero Moisés había ido entregando sus áreas, cada vez que hablaba con el Señor, hasta que la palabra, por eso testifica, que era manso, que era humilde. Hebreos 3:5 dice: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Aquí ya estamos en el Nuevo Testamento. Dice que Moisés fue fiel. Entonces él escaló esos 3 grupos. Dios lo llamó desde la zarza, porque él le llamó la atención que no se estaba quemando alrededor, sino que la zarza no se consumía. Porque si usted empieza a quemar algo así, se va a desaparecer. Se va a poner negrita, negrita y boom, hasta que se haga cenizas, si usted no la apaga. Entonces él se acercó y le dice al Señor: quítate las sandalias porque el lugar santo es este. Entonces, cuando nosotros dejamos arder el Espíritu, el fuego de Dios en nuestro ser y le obedecemos, empezamos a subir esas gradas. Ya no solamente somos llamados, ya no solamente somos escogidos, sino llegamos al nivel de fieles, al igual que Moisés. Y ese es el anhelo de Dios, que nosotros escalemos, que nosotros crezcamos, que la luz de Dios se manifieste en nuestra vida hasta llegar al mediodía, como nos han estado hablando. Salmo 119:90 dice: tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Cristo sufrió, Cristo padeció y aprendió obediencia por medio de las pruebas. Él fue el que pasó por la prueba de fuego más grande que ninguno de nosotros.
Y Él la pasó para que ni tú ni yo vayamos al lago de fuego, para que ni tú ni yo nos vayamos a morir eternamente, sino para ofrecernos vida eterna. La Biblia de Dios, Dios para Todos, en el 89 dice: Señor, tu palabra está firme para siempre en el cielo, y la gente podrá confiar en tu palabra ahora y siempre. Tú hiciste la tierra y ella perdura. Entonces, Cristo llegó a ser fiel por medio de la obediencia. Y aquí nos está diciendo la palabra que Dios va a permanecer fiel a sus promesas. Si Él te dijo que va a ser fiel contigo y con todas tus generaciones, Él lo va a hacer. Entonces ese es otro motivo por el cual nosotros tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo, para que así nuestras generaciones sean salvas, para que nuestras generaciones sean bendecidas. Zacarías 13:9 dice: entonces pondré a prueba a los sobrevivientes, los probaré como se pone a prueba la pureza de la plata en el fuego. Los evaluaré como se evalúa la pureza del oro. Me llamarán y pedirán mi ayuda, y yo les responderé. Este es mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Yo le podría decir: el Señor es mi Dios, pero sé que también es su Dios. Nosotros hemos pasado por pruebas de fuego. Algunos de ustedes han estado en medio de esa prueba también, clamando, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. No es fácil que te digan: tu hijo está inconsciente, tu hijo no responde, su presión está altísima, su azúcar subió hasta 600. No es fácil. Y cuando el doctor nos estaba diciendo esto y esto y esto, y empezó, mi única preocupación era: ve a mi esposo y ora por él. Métete y ora por él. Porque yo le he creído al Señor que Él puede hacer milagros. Entonces Él se entró y ya el doctor me siguió diciendo: esto está pasando, lo vamos a volar hasta Fresno. Yo le oía, pero a la vez que le oía yo rechazaba y le decía: Señor, no lo permitas, Señor, no lo permitas, Señor, tú puedes levantarlo, Padre, tú no me dijiste que esto iba a pasar, así que papito lindo, mi hijo va a vivir porque tú no me dijiste que te lo ibas a llevar. Y empezamos, y ya me metí y empecé a hablarle y le dije: te van a llevar en un avión. Me decían: es que está inconsciente. Pero nosotros sabemos que el alma es diferente al cuerpo, que el cuerpo puede estar inconsciente, pero tu alma viva. Entonces le dije: no temas. Y le empecé a recordar la palabra: nosotros vamos detrás de ti y estamos pidiendo por ti. Y el Señor no te ha abandonado ni te va a abandonar, porque no nos ha abandonado a nosotros. Y empecé a darle palabra y a darle palabra y a darle palabra. Salí, y en lo que nosotros íbamos manejando para Fresno, le llamamos a mi hija se regresó para Fresno porque ella venía de Fresno a Visalia. Y cuando le llamamos, esa fue una prueba de fuego, hermanos, que no se la deseo a nadie, pero que me enseñó a agradecerle al Señor y a ver su mano poderosa. Y yo recuerdo que teníamos un chat que a los pocos días desapareció, pero en el chat le mandé a todos los pastores que estaban ahí diciéndoles: yo le creo a la palabra que si 2 o 3 se unen pidiéndole al Señor, Él lo va a hacer. Y esta es mi petición: que el Señor salve a mi hijo. Estuvo en accidente y necesitamos su apoyo en oración.
Y ya no volví a usar el teléfono. De ahí empezaron a llamar a mi esposo, diferentes pastores, y el apóstol también pidiendo oración. Y me decía un hermano: ¿cuál es su petición? Mi primera petición fue: Señor, fue un accidente, Señor, que no haya sido la culpa de mi hijo. Señor, ten misericordia de mi hijo. Porque un accidente puede pasar, aunque tú vayas consciente, por una equivocación. Y habían muerto 2 personas en el otro carro. Entonces yo decía: Señor, ¿qué pasa si él es culpable? Yo no quiero que él vaya a la cárcel, pero Dios estaría en control de todo, de todos modos. Pero yo le clamaba misericordia, y le clamé misericordia, y le clamé misericordia, y le decía al Señor: envía ángeles a su lado. Señor, envía ángeles guerreros, no permitas que un espíritu de muerte se acerque a él, porque le he creído a la palabra, porque yo sé que este es mi testimonio de que el Señor puede enviar ángeles que te guarden, que guarden a tus hijos. Entonces, cuando subieron unos pastores a orar por él y bajaron, y me dice: hermana, hay 2 ángeles cuidándolo. Son grandes, son guerreros, y yo sé que es una mujer que tiene unos dones hermosos. Y me dijo: el Señor está con ustedes. Entonces me di cuenta que porque yo declaraba y le creía que Él era mi Dios, cuando yo clamaba, Él me estaba escuchando. Entonces le estoy presentando a ese Dios que, si yo lo he necesitado y que lo amo con todo mi corazón, usted también lo necesita. Y antes que lo pasen por el fuego de la prueba, como nos tocó a nosotros, empiece a escudriñar las palabras de Dios. Empiece a pedirle al Señor que le hable. Empiece a escribir las promesas que el Señor ha hecho a su vida, pero lea los requisitos para que se hagan vida en usted. Porque Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ti. No son planes de destrucción, no son planes de muerte, son planes de levantarte, son planes de darte un buen futuro, como novia de Cristo. Porque a veces decimos: buen futuro, wow, voy a tener dinero, voy a tener un buen carro, voy a tener una buena casa. No, hay mejores planes para tu vida aún que esos, porque esas son añadiduras. Oseas 2:14 dice: la seducirá, llevará al desierto y le hablaré al corazón. Ahí lo que está diciendo el Señor es: te voy a apartar, porque yo quiero hablarte, quiero que me conozcas, quiero que pongas oído a lo que yo te estoy diciendo. Y les decía el lunes a las hermanas que yo no quiero ser ese grupo que lo hacen a un lado y le dicen: apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero ser de ese grupo. Pero ¿por qué les dicen hacedores de maldad? Porque a pesar de las pruebas, a pesar de la llenura del Espíritu Santo, se decidieron a no ser fieles a Dios, sino fieles a lo que ellos querían, fieles a sus deseos, fieles a lo que ellos querían. En cambio, el otro grupo se le llama hacedores de bien, porque fueron fieles a la palabra y obedecieron la palabra. Porque el que llevara al Señor al pueblo de Israel al desierto para hablar con ellos no era para que vivieran ahí, sino era un tiempo de prueba, el cual el Señor los iba a sacar y los iba a llevar a una tierra que manara leche y miel. Dice que entre 2 hombres llevaban un racimo de uvas cuando fueron a verlo.
¿Cuándo ha visto usted un racimo así? Y eso que aquí se dan unas uvas hermosas, en especial las de exportación, tengo entendido. Primera de Pedro 4:12 al 19 dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos es Él blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué será? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Entonces no le estoy diciendo mi testimonio de lo que nos pasó con mi hijo para que me diga, pobrecito los hermanos. Se lo estoy diciendo para que usted sepa que Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre, que está dispuesto a escuchar tu voz, que está dispuesto a transformarte, porque la prueba es para transformarnos. La prueba es para quitar de nosotros todo lo que estorba, como le decía al principio, para que lleguemos a ser como Él es. Y la prueba es para que después de que salgamos de ahí, glorifiquemos al Padre. Le demos gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Le demos gloria a Dios porque nos escuchó. Después de esa prueba, me di cuenta cuánto nos amaba el Señor. Porque todas las iglesias estaban orando por nosotros, no solo por nuestro hijo, sino por todos nosotros. Ya han pasado varios años y aún en el retiro nos llaman, ¿y cómo está su hijo? Hermano, algunos dicen, es que nos gustaría conocer a su hijo. Y si usted le pregunta a mi hijo, porque habían hermanos que le decían, pero es que, ¿qué pasó cuando estabas inconsciente? ¿Te dio alguna visión el Señor? ¿Te habló el Señor? Y él dice, no, mi cerebro se apagó. Porque le tuvieron que enseñar a hablar, a él le dieron terapia del habla, le tuvieron que enseñar a caminar, le tuvieron que enseñar a vestirse, a sentarse en la cama, a comer. Y es lo mismo que está haciendo con nosotros el Señor. Porque caminábamos de una manera y el Señor no quiere que sigamos caminando así. No quiere que caminemos al pecado, sino que Él quiere que caminemos en pos de Él, queriendo ser como Él. A Él le enseñaron a vestirse. Ahorita el Espíritu Santo quiere empezar a enseñarnos a nosotros a vestirnos también. No le estoy hablando de la ropa de afuera, le estoy hablando de la ropa espiritual que Dios quiere que tú tengas. Porque el anhelo de Dios es que nos llenemos de las virtudes que Cristo tiene. Él es misericordioso,
quiere que nos vistamos con un manto de misericordia. Él tiene un cinturón de verdad. Él quiere que empecemos a ponernos ese cinturón de la verdad. Porque a todos nos gusta que la espada del Espíritu, y todos queremos tener la espada del Espíritu. Pero primero tenemos que ser llenos de Él. Nos gusta la palabra del Señor y decimos la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero ¿cuánto estás comiendo de la palabra de Dios? ¿Estás lleno de la palabra de Dios? Viene constantemente, porque los dardos del enemigo solo se apagan por medio de la palabra de Dios. Usted ve que Cristo está teniendo una batalla espiritual. Se le aparece Satanás y Él le responde con la palabra. Él ve su necesidad de alimento porque no había comido 40 días y 40 noches. Usted hubiera tenido esa clase de hambre y le llegan a decir a alguien, orá y que la piedra se convierta en pan. Diría, no solo de pan vivir el hombre, oraría por ese pan para que aparezca. Porque me desespero si no tengo hambre, si tengo hambre, si no me dan de comer. Sí, cuando es la voluntad de Dios, Él nos da las fuerzas para sobrepasar eso. Le dice, te puedo dar riquezas. Usted le ofrece a un millonario o un billonario, si haces lo que yo quiero, te voy a dar $1,000. ¿Cree que lo va a hacer? No, él era el dueño del oro y la plata. Que no la cargaba entre la bolsa es otra cosa. Él junto con el Padre han hecho maravillas. Él sabía que las cosas de este mundo iban a ser pasajeras en su vida, que Él iba a cumplir su ministerio. El fin de Él no era quedarse en esta tierra, pero tampoco el suyo. Nuestro fin no es esta tierra, es un pasar por aquí. Abraham lo entendió, que todas las riquezas que él tenía eran pasajeras, que se las iba a dejar a alguien. Porque le dice al Señor, tengo tanta riqueza, pero no tengo nadie que herede lo que yo tengo. Y el Señor le concede y le da un hijo. El Señor quiere darnos una herencia que es incorruptible. Pero si no nos sometemos al Espíritu Santo, nos arriesgamos a que, como el Señor ya nos escogió, nos metan al fuego de la prueba. Nos metan a ser pasados por fuego para que soltemos lo que a Él no le agrada, para que soltemos todo peso de pecado, porque si no, no vamos a poder subir al cielo. Alguien le decía, no, yo no quiero nada con el Señor, pero el día que venga yo me agarro del pie de mi esposa y me voy con ella. No, las lenguas tenían que ser posadas sobre cada uno. Y hay personas que se les olvida que dice, 2 estarán durmiendo en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. Hasta aquí el Señor está tratando de pasarnos por medio de ese bautismo para que nosotros soltemos toda amarra, para que nosotros soltemos lo que no es conveniente. Pero los que no quieran, los van a dejar a un fuego más difícil de pasar, que se llama gran tribulación, que se llama el día de la ira. Y en el nombre de Jesús, que ninguno de nosotros esté aquí. Finalmente, recordemos que el propósito del bautismo en el fuego de Dios es dejar de ser nosotros, llegar a ser más parecidos al que nos compró, llegar a ser limpios, porque Él ya derramó su sangre poderosa para limpiarnos.
Su sangre es tan poderosa que nos pasó de la muerte espiritual a vida eterna. Esto lo encuentra usted en Gálatas 2:20. Póngase de pie. Yo sé que es día entre semana, que podríamos testificar tantas cosas que el Señor ha hecho, pero solamente le quería dar un ejemplo de que Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Nosotros hoy tenemos que tomar la decisión si Él es nuestro Dios. Si Él es nuestro Dios, Él va a escuchar nuestras peticiones. Él va a escuchar nuestra voz. Porque si lo buscamos a leer la palabra, y decía el apóstol un día, mientras más leemos la palabra, vamos a ver más a Cristo en la palabra. Y cada vez que ahora empiezo a leer cosas en el Antiguo Testamento y veo a Cristo y digo, aquí está Cristo, están hablando de mi Señor. Y me lleno de gozo, porque le digo al Señor, gracias, porque estoy empezando a verte aún más en la palabra. Padre, venimos delante de ti. Quiero conocerte, Señor. Quiero parecerme más a ti. Quiero conocerte, oh Rey. Sí, Señor, queremos conocerte. Y queremos, Señor, que tú nos conozcas. Queremos que tú seas nuestro Dios. Pero el que tú seas nuestro Dios no solo significa que tú nos vas a proteger, sino conlleva, Padre, que nosotros nos comprometamos a amarte y a obedecerte. Que anhelemos ser como tú. Que anhelemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos auture totalmente, Padre, para no necesitar esa prueba de fuego, amado mío. Padre, pero si es necesario, moldéanos, límpianos, transfórmanos, amado mío, en el nombre poderoso de Jesús. Transforma, Señor, a cada uno de tus hijos. Padre, si alguno de tus hijos aún no ha sido bautizado por tu Santo Espíritu, te pido, Señor, que tú vengas en este día. Que tú empieces, Señor, ese proceso en sus vidas, para que por medio de tu Espíritu, Señor, sean redarguidos de pecado, para que por medio de tu Santo Espíritu, Padre, ellos decidan abrir su corazón y confesar que tú eres su Dios, que tú eres su Señor, que solamente en ti hay salvación, amado mío. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sí, Señor, que nuestra vida sea para ti como
tu Santo Espíritu, Señor. Levante su mano ahí donde está y dígale: Señor, yo recibo una doble porción de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre mi vida. Ven y lléname, ven y transfórmanos, Señor. Haznos a tu imagen y semejanza, que es por eso que estamos en este lugar, porque cada día anhelamos parecernos a ti, Señor. Oh sí, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que se haga vida en cada uno de nuestros corazones. Bendice a mis hermanos en esta semana de trabajo, guárdalos y líbralos, que el ángel de Jehová vaya delante de ellos. De la misma manera te pedimos por nuestros hijos, por cada uno de los niños, por cada uno de los adolescentes y de los jóvenes, Señor, que tu manto poderoso los envuelva, Señor, y que el temor de Jehová aumente en cada una de sus mentes y en sus corazones, Señor. Permítenos ser esos instrumentos en tus manos que van a transmitir el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga, hermano. Lo lleve con paz y bendición a su hogar. Solo quiero darle unos anuncios y que no se le olviden. Vamos a estarlos dando. Vamos a tener una visita apostólica de nuestro hermano Raulito Martínez. Lo esperamos con muchas ansias desde hace mucho tiempo. Vamos a tener servicio jueves 8 de junio a las 7 p.m, viernes a las 9, viernes 9 a las 7 p.m. y el sábado 10 vamos a tener 2 servicios, uno a las 4 y uno a las 6. Y la siguiente semana es la escuela bíblica. Si usted no ha anotado a su hijo, por favor anótelo. Puede traer un invitado